Bueno, les comparto entonces la clase de hoy sobre reacciones bioenergéticas que trata sobre la producción de ATP, en otras palabras. Cuando hablamos de las oxidaciones biológicas, eh, respecta a lo que sería la producción de energía o el aspecto bioenergético que ocurre en las células. Sabemos que todas las actividades que se realizan en los seres vivientes requiere de un aporte de energía y las células obtienen esa energía de determinadas moléculas. Acá hablamos entonces de que una de las células, una de las moléculas energéticas que es utilizada por las células sería el ATP. Entonces, el ATP es una molécula que aporta energía que es de un acceso rápido para la célula. Entonces vamos a ir tocando algunos aspectos más que nada generales porque es algo, un contenido integral en relación a otros contenidos que ya desarrollamos. Sin entrar mucho en detalle en todas las reacciones químicas, sabemos que en las células ocurre procesos de oxidación y de reducción. Acá hablamos entonces de lo que sería el concepto de oxidación y el concepto de reducción. Cuando hablamos de oxidación es la combinación de un elemento o compuesto con oxígeno. Y cuando hablamos de reducción sería la pérdida de oxígeno por parte de un compuesto. Cuando hablamos de la oxidación, vamos a relacionar también con la pérdida de electrones. Siempre hablamos del caso de la respiración celular, que es un proceso de oxidación y reducción. Ahí justamente estamos aplicando este proceso. Bueno, acá siguiendo con lo que sería la producción de energía por las células, sabemos que existen diferentes oxidaciones biológicas en las células. Acá tenemos algunos ejemplos de potenciales de reducción estándar de importancia biológica. Menciona, por ejemplo, el acetato, el NAD, el NADP, el piruvato y otros más. Sabemos que uno de los procesos donde ocurre oxidación, reducción, sería en las mitocondrias. Entonces, cuando hablamos de los procesos donde se sintetiza ATP, estamos hablando de respiración celular. Y la respiración celular en organismos eucariotas ocurre, sabemos, o relacionamos con un organelo denominado mitocondria. Entonces, en la mitocondria ocurre la transferencia ordenada de electrones y la captación de energía generada justamente por este movimiento de electrones. Acá tenemos también las partes de una mitocondria porque los procesos de respiración celular ocurren en determinadas partes de la célula. Si recordamos, la respiración aeróbica tiene 4 etapas. Una etapa ocurre en el citoplasma y 3 etapas ocurren en la mitocondria. Como decimos que hay un flujo de electrones, entonces eso asociamos con una cadena de transporte de electrones que identificamos en la cresta mitocondrial, o sea, en la membrana mitocondrial interna.
Cuando hablamos de estos componentes de la cadena respiratoria, vamos a citar algunos de ellos, como el NADH, ubiquinona reductasa, podemos citar acá las flavoproteínas, podemos citar la coenzima Q, los centros de hierro azufre, los citocromos también son componentes, son hemoproteínas. Bueno, y para recordar, cuando hablamos de los complejos involucrados en la cadena de transporte de electrones, son 4 y más un complejo involucrado con la quimiosmosis. Cada uno de los complejos ya habíamos desarrollado en biología que tienen un nombre específico. Para dar un ejemplo, el complejo 1 tiene otra denominación que sería la NADH ubiquinona reductasa. Bueno, acá tenemos los ejemplos de estos complejos justamente que son 4 de la cadena de transporte de electrones. Bueno, y finalmente cuando se va a obtener energía a partir de la glucosa, ¿verdad? Mediante diferentes reacciones químicas, esa energía contenida en la glucosa mediante un proceso catabólico son transferidas a las moléculas de ATP. Cuando se generan moléculas de ATP, ahí hablamos de proceso de fosforilación, o sea que las moléculas de ADP que tiene 2 fosfatos, se le incorpora un fosfato más y se queda como una molécula de 3 fosfatos. Por eso llamamos ATP, adenosín trifosfato. Eso ocurre en la cresta o la membrana mitocondrial interna mediante el complejo 5, que sería la ATP sintetasa. Aquí tenemos la ATP sintetasa, la ATP sintasa también, que en resumen el mecanismo de fosforilación es que a través de esta enzima se son transportados del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial los protones. Esto genera entonces una energía suficiente para fosforilar las moléculas de ADP en ATP. Esta imagen nos muestra los complejos 1, 2, 3 y 4 más el complejo 5 que sería la ATP sintasa. Acá lo que nos muestra es que los protones van de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana mediante los complejos 1, 3 y 4. Y esos protones acumulados en el espacio intermembrana que vemos acá van de vuelta a la matriz mitocondrial mediante la ATP sintasa. Y en esta parte de la ATP sintasa es que ocurre la fosforilación. Aquí es la parte final para completar este contenido, que es básicamente un resumen de generación de energía. Les voy a mencionar aquí esta parte de resumen. Bueno, entonces en la célula ocurren diferentes procesos de oxidaciones y reducciones para generar básicamente energía. Aquí asociamos al proceso, por ejemplo, de la respiración celular, en el cual se generan moléculas de ATP.
ATP. Aquí están involucradas entonces cadena de transporte de electrones. Está involucrada también una enzima muy importante que es la ATP sintasa. Este proceso de respiración o de generación de energía en la célula vamos a asociar a un organelo que sería la mitocondria. Ocurre el proceso de fosforilación porque se genera a partir de ADP, se generan moléculas de ATP. Y eso básicamente es todo el resumen de este capítulo de reacciones bioenergéticas. Ahora más que nada vamos a aprovechar para hacer una mención de los contenidos, de los contenidos que tocamos en la materia de bioquímica. Ahora les voy a compartir también un momento. En bioquímica, básicamente, les menciono que desarrollamos lo que sería la introducción. En la primera clase hablamos de la introducción a la bioquímica. Luego estuvimos hablando de la composición química de la célula. Hablamos también de las características del agua. Y luego empezamos a hablar sobre las proteínas, hidratos de carbono, de los lípidos, ácidos nucleicos y por último habíamos desarrollado el contenido de enzimas. Les quiero compartir esa primera parte introductoria más que nada para recordar lo que habíamos desarrollado ya desde las primeras clases, hacer una breve mención. En la primera clase, el primer contenido que tenemos sería sobre los conceptos básicos de lo que es bioquímica. Hablamos sobre, vamos a decir, la clasificación de la bioquímica en estática y la dinámica. Hicimos la diferenciación, hablamos también de aquellos organismos autótrofos y heterótrofos. Hablamos algunas características también sobre la química biológica y su relación con la salud, con la medicina. Bueno, luego hablamos en el siguiente capítulo sobre los componentes. Ahora les voy a sobre los componentes químicos de la célula. Aquí les comparto también sobre la composición química. Aquí hablamos de los elementos biógenos o elementos biogénicos, que son los elementos que forman parte de los seres vivos. Aquí tenemos un cuadro justamente que nos resume sobre los grupos de elementos químicos del organismo. Agrupamos en elementos primarios, secundarios y los elementos serían como los elementos terciarios. Como para mencionar algunos y recordar, los elementos primarios, entre ellos tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno, elementos secundarios como el potasio, azufre y otros. Los oligoelementos serían flúor, cobre, yodo. Y así fuimos mencionando sobre los porcentajes o las proporciones de cada elemento en el organismo. Y también finalmente tenemos sobre la composición química de, vamos a decir, ciertos tejidos relacionados a los componentes químicos orgánicos, o sea, la cantidad de agua que encontramos en el músculo, en el hueso, en el cerebro, en el hígado, por ejemplo, carbohidratos, el porcentaje de carbohidratos en el músculo, en el hueso, en el cerebro,
y otros más. Consecutivamente en los siguientes contenidos estuvimos también tratando sobre características de los lípidos, la composición, los ejemplos, carbohidratos también, las características en cuanto a clasificación, a los ejemplos, las funciones, las proteínas también. Por último, estuvimos hablando sobre ácidos nucleicos, que son de dos tipos, ADN y ARN. Y finalmente, tratamos sobre las enzimas. Esa diapositiva que tenemos también en la plataforma, brevemente acá vamos a revisar para completar esta brevísima retroalimentación. Entonces acá tenemos también esa diapositiva de enzimas. Acá hablamos sobre las características generales. Mencionamos también sobre la nomenclatura de las enzimas, la clasificación de las enzimas también, la identificación de las enzimas, esos códigos que presentan las enzimas. Tocamos también sobre lo que sería apoenzima, coenzima, metaloenzimas. Hablamos también de la catálisis enzimática, que forma un complejo enzima-sustrato. Sobre el sitio activo, que es el lugar donde se une el sustrato con la enzima. Y luego hablamos de tipos de inhibidores enzimáticos o los tipos de sustancias que afectan las reacciones químicas para evitar, vamos a decir, que ocurra la catálisis enzimática. Hablamos de inhibidores que pueden ser competitivos y no competitivos, aquellos que son inhibidores irreversibles y también los inhibidores reversibles, irreversibles y reversibles. Entonces aquí básicamente hicimos también una breve retroalimentación de los contenidos desarrollados en bioquímica, más la clase nueva de hoy sobre, vamos a decir, síntesis de ATP, las características generales más que nada. Entonces vamos a abrir un espacio de consulta si es que hay para ir cerrando entonces nuestra sesión del día de hoy. Espectacular, profe. Por mí no tengo consulta. Como siempre digo, leer mucho. Sí, esa es la clave, ¿verdad? Ir acompañando con la lectura, ¿verdad? Nardi, Hola, profe, ¿qué tal? muy bien. Profe, quería hacerte una Sí, consulta. Este sí. examen, todo esto que acabas de decir ya entra, ¿verdad? Esto hicimos una breve retroalimentación de los contenidos, ¿verdad? Y si Hoy está todo realmente esto con... desarrollamos una última clase. Ujú. Desarrollamos una última clase que sería el material de bioenergética. Y después lo que hicimos es recordar los contenidos desarrollados anteriormente. Nosotros, así como biología, para ser bien práctico y efectivo, como en biología vamos a tener ciertos contenidos que va a estar en la plataforma para que ustedes puedan estudiar. No todos los contenidos tampoco. Y para el examen de bioquímica va a ocurrir lo mismo. Va a haber una lista que voy a yo estar subiendo también en estos días para el examen final. Dale, profe. Qué Genial. calidad. Así va a ser también, así porque vamos a tocar los puntos más importantes, porque como ustedes saben, el aprendizaje es un proceso y los contenidos ya se fueron ya aprendiendo en el transcurso de estos meses,
Entonces, para el final es más que nada tocar los puntos claves importantes de la materia. Buenísimo, profe. Dale, profe, genial. Muchísimas Bueno, gracias. Profe. no Gracias, más profe. nada. Celia, Gracias, profe. ¿todo bien Muchas entonces? gracias, profe. Bueno, me alegro. Nelly, y Sonia, Sí, profe, acá estoy. Aquí estoy, profe. ¿alguna consulta, aclaración que tengan? Por el momento ninguna, profe. Hay que Bueno, volver a leer y volver a escuchar este video y así mismo. ahí.